tal si te hablamos de educación y empleo? ¿Qué tal si te promovemos en el desarrollo de tus habilidades? Bienvenidos al podcast de Órale. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Órale Podcast. Mi nombre es Su. Mi nombre es Marta, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Primero que nada, como siempre, les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como Órale Puebla en Facebook, Twitter e Instagram. Y pueden escuchar cada episodio de este podcast a través de la cuenta de Medios Universitarios Ibero Puebla en Mixcloud, Spotify y YouTube. Y pues ahora sí, entrando en el tema del día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de proyectos sociales y cultura de paz. Y pues bueno, ya iremos platicando un poco sobre esto, pero sí decir que, bueno, nos parece también un tema muy pertinente de discutir, porque sobre todo, pues diversos organismos, ¿no? Como internacionales, pues es un concepto, esto de la cultura de paz, que se va utilizando mucho, ¿no? Y a veces pues ya lo hemos escuchado, pero habría que profundizar un poquito más a qué nos referimos, ¿no? O qué es lo que estamos entendiendo todos y todas por cultura de paz. Y por ejemplo, la UNESCO desde 1945 promueve el derecho a la educación de calidad, los avances científicos aplicados al desarrollo de los conocimientos y capacidades requeridos para lograr el progreso económico y social, alcanzar la paz y el desarrollo sostenible. Entonces, organizaciones como estas hablan de la promoción de la cultura de paz y la no violencia como sus ejes transversales, ¿no? O sus principales objetivos para los cuales trabajan, ¿no? Pero ¿cómo bajamos de esas grandes organizaciones u organismos a nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de la cultura de paz más en nuestra localidad, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues eso es un poco lo que quisiéramos el día de hoy, digamos, desenredar, ¿no? Como poder dialogar sobre eso. Y pues cuéntanos, Su, ¿a quién tenemos el día de hoy de invitada? Así es, Marta, pues afortunadamente tenemos a una experta sobre este tema de cultura de paz y su nombre es Ana Karen Roque, que es psicóloga por parte de la Universidad Autónoma de México, quien por más de 8 años se ha dedicado a facilitar, sistematizar y evaluar programas de intervención sociocomunitaria para prevenir riesgos asociados con la violencia en poblaciones juveniles en espacios comunitarios o en reclusión. Y bueno, actualmente es consultora independiente en proyectos de fortalecimiento institucional y de desarrollo comunitario. Igual ha participado en el colectivo Chicome, que es un espacio de pensamiento crítico y reflexivo en la defensa de los derechos de los y las jóvenes. Bienvenida, Ana Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por traer este tema que efectivamente es muy, muy importante para todas y todos en nuestro México convulso y pues definitivamente algo muy cercano a todas nuestras realidades, ¿no? Que como es la construcción de paz. Así es, muchas gracias por estar aquí, Karen. Y bueno, sabemos que colaboras en el colectivo Chicome, pero cuéntanos un poco más qué es este colectivo, qué es lo que realizan, platícanos. Bien, pues Colectivo Chicome es de prácticamente reciente creación. Iniciamos como colectivo en 2019, pero las integrantes que ya llevamos más de, pues eso, 8 o 9 años trabajando en temas de la prevención de violencia en distintos espacios. Colectivo Chicome surge a través de, digamos, pues experiencias laborales que no fueron tan afortunadas al final para nosotras, y nos decidimos juntar como una expresión de dignidad para fortalecer, reconocer el trabajo que veníamos haciendo juntas, ¿no? Entonces es una expresión de compañerismo, es una expresión del caminar juntas y juntos y de reconocimiento de nuestros trabajos. Chicome es de origen náhuatl y es 7, ¿no? Es el número 7.
Y es porque en principio fuimos 7 las personas que comenzamos a integrar esto y pensamos que son 7 ideas, 7 formas, 7 experiencias, 7 esperanzas que se pueden ir multiplicando para ir compartiendo todos esos saberes que vamos acumulando en nuestra vida, pues en nuestra vida cotidiana, nuestra vida profesional, ¿no? Entonces, pues eso hace un poco Chicome, eso es Chicome. Perfecto, Karen, muchísimas gracias. Yo no sabía el origen de esta palabra, me parece muy interesante y digo, también tiene como mucho significado, ¿no? El hecho de que hayan sido 7 integrantes en un inicio, pero sobre todo me gusta mucho la labor que ustedes hacen, ¿no? En mi caso, pues he tenido la oportunidad de conocer un poco de ustedes porque justamente trabajan como también junto con Órale Puebla, pero pues no sé si tú también nos pudieras platicar un poquito como de la experiencia en el colectivo Chicome, como con qué grupos trabajan o hacia qué grupos va dirigido. Sí, pues nuestro hacer es muy diverso. Trabajamos desde organizaciones, algunas otras instancias, colectivos que decidan o que ya están haciendo trabajo comunitario principalmente, que es como parte de la experiencia que nosotros hacemos. Yo les decía que tiene que ver con la prevención de las violencias y la construcción de paz. Entonces, nuestro hacer va desde acompañar a organizaciones que estén haciendo o trabajando elementos con jóvenes o con distintas poblaciones y que tengan como fin el bien común de alguna o de otra manera, ¿no? Entonces, algunos nos buscan, por ejemplo, para atender la prevención de conflictos, la prevención de violencias, desarrollo comunitario, es decir, cómo vamos generando o fortaleciendo las comunidades para que se vayan uniendo y desde distintas expresiones o maneras ellas se vayan organizando para ir transformando ciertos elementos de la realidad que no son, pues que no son gratos, ¿no? como comunidades. Hemos trabajado en distintos espacios, tanto como colectivo y de manera particular, todas las integrantes, en centros penitenciarios, por ejemplo, precisamente con algunos espacios de mediación de conflictos o resolución de conflictos de manera no violenta, en escuelas o desde el ámbito educativo en escuelas secundarias, pero también desde el ámbito educativo no formal, que son estos espacios comunitarios. Actualmente tenemos un proyecto que es Flor de Pedregal, es en una de las colonias de la Ciudad de México o un conjunto de colonias de la Ciudad de México que tienen altos índices de violencia. Y es un espacio, por ejemplo, para las mujeres, ¿no? Para a través de lo que le llamamos las prácticas narrativas, podamos resignificar nuestros entornos y podamos construir estos espacios de escucha, de sensibilidad, para cuidarnos entre nosotras, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que hacemos. Súper, Karen. ¿Sabes? Lo que me encanta más de su trabajo, ¿no? Aparte de todo lo que nos has estado platicando, es que siento que tiene que ver mucho con la congruencia, ¿no? Entonces, pues no podríamos hablar de cultura de paz si es que nosotros no empezáramos a trabajar en ella, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso que tú nos mencionas que han trabajado en reclusorios, ¿no? En algunas comunidades que son vulnerables, pues me imagino que tal vez hay casos, ¿no? Que pudieran resultar un poco más complicados que otros, pero se tiene que trabajar justo bajo esta como premisa, ¿no? De la paz. Entonces, no sé si nos puedas platicar igual, o sea, en sí, ¿qué es cultura de paz y cómo contribuye su labor en la construcción de la misma? Sí. Bueno, pues la cultura de paz es un término que habla o que implica un conjunto de valores, actitudes, pero también tradiciones o estilos de vida que se basan en ciertos principios, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el respeto a la vida, el respeto a la promoción y la práctica de la no violencia, y esto a través de la educación, el diálogo y la cooperación. Estos son elementos fundamentales para lo que es la construcción de paz y la cultura de paz. Y también busca el respeto pleno y la promoción de los derechos humanos,
y de todas las libertades fundamentales, y a esto nos referimos con la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de pensamiento. Una de las ideas principales también de la cultura de paz es como este compromiso, si le podemos llamar así, por la solución pacífica de conflictos, ¿no? Y esto implica, primero, que las personas somos agentes de cambios, podemos hacer transformaciones, y estas transformaciones pueden ser de manera muy creativa para la solución de conflicto, evitando siempre la violencia, ¿no? Para evitar escaladas de violencia. En este sentido, la cultura de paz lo que busca es observar críticamente la realidad y poder enfrentar o dirigirnos así hacia ella, ¿no? Para aquí, me gustaría enfatizar algo que tiene que ver con la paz. En algunos momentos la paz fue entendida o es entendida como ausencia de guerra. Para la cultura de paz, entendida así, la paz no nos funciona. Nosotros lo pensamos como el resultado de relaciones humanas en interacción y convivencia. Y eso lo que incluye es un ejercicio plural, dinámico y que es participativo, ¿no? O sea, en donde todas y todos nos involucramos de manera activa para la construcción de la paz. En realidad, entender la paz de esta manera lo que hace es aceptar las diferencias y aceptar los conflictos también, ¿no? O sea, no es como evitarlos o tratar de no mirarlos, sino enfrentarnos a ellos a través de diferencias. Este tipo de paz también lo que busca es fomentar la capacidad de escucha, por ejemplo, y algo que es sumamente fundamental es el reconocimiento y el respeto de las demás personas, ¿no? Sin importar alguna condición o característica especial que las haga distintas. Entendido así, esta paz lo que busca es la cohesión, la integración y la colaboración. En este sentido, todas las acciones que estén enfocadas a realizar esto que ya fui mencionando son o se pueden entender como estos elementos que construyen paz o educan para la paz, ¿no? Entonces Chicome, colectivo Chicome, así se ha caracterizado y pues nuestras acciones, como les decía en principio, hablamos de primero compartir saberes y experiencias, que tiene que ver con toda esa, pues ese trabajo, esa experiencia de vida que hemos encontrado en las calles, en las escuelas, que hemos encontrado en los centros penitenciarios, para esta prevención de violencias, ¿no? A las que se enfrentan pues desde los niños, las niñas, las mujeres, mucho los jóvenes, las jóvenes, ¿no? En distintos espacios. Trabajamos o también acompañamos por este tema de la prevención terciaria de las violencias, que es que esto quiere decir que intervenimos cuando la violencia ya está dada, cuando ya se dio, atendiendo a las personas que son las víctimas o quienes fueron victimarios de esas violencias. Y entonces buscamos generar condiciones para que sigan, que ya no empeoren más o parar, ¿no? Que no se complique. Entonces esa es parte de la experiencia que tenemos y así es como contribuimos. Y es compartiendo a través de talleres, compartiendo a través de distintos diálogos, de espacios como estos, nuestro hacer, nuestra experiencia en ese sentido. También brindamos acompañamiento mucho más cercano y formamos a las organizaciones cuando así nos lo solicitan también, para que consoliden sus proyectos o iniciativas según lo que se requiera, principalmente que tengan como fin el bien común, ¿no? Y generalmente son organizaciones que se enfrentan a poblaciones que se enfrentan a altos índices de violencia, con generalmente mujeres, niñas, niños o jóvenes, ¿no? Entonces las acompañamos, las formamos, y vamos de la mano construyendo ciertos elementos que fortalezcan sus iniciativas y que ellas por su cuenta, ya no directamente Chicome, sino ellas en su hacer, vayamos juntas construyendo el bien común, ¿no?
Y otra forma en la que Chicome contribuye a la cultura, a la construcción de paz también, es en esta implementación de proyectos que yo les decía, ¿no? Directamente nosotras llevamos a cabo proyectos con distintas comunidades, y estos tienen la intención, tienen distintas intenciones, pero particularmente es llevar el arte y la cultura como medios y para generar entornos seguros, ¿no? Seguros de interacción, seguros de participación para muchas poblaciones, o para esas poblaciones que generalmente se les ha negado la voz, se les ha negado el espacio, y volvemos a lo mismo, ¿no? Mujeres, niñas y niños, en fin. Entonces buscamos estos espacios donde haya distintas formas de expresión, pero particularmente buscamos la participación de las personas, ¿no? Que vayan, empoderándose para poder ir haciendo uso o exigir otros espacios que son de ellas, y que se escuche o se vaya escuchando su voz como un elemento de respeto y de dignificar también sus vidas, ¿no? Es así como contribuimos. Muchas gracias, Ana Karen. Pues me parece súper interesante y indispensable, digamos, en un país como el nuestro y en unos contextos como los nuestros. Entonces, pues creo que es una labor importantísima. Y ya nos platicas un poco de la experiencia como colectivo, pero para ti, Ana Karen, ¿cómo ha sido tu experiencia en esta participación? ¿Qué ha representado? ¿Qué rescatarías, etcétera? Híjole, para mí ha sido algo verdaderamente extraordinario, porque tiene que ver con la idea de cómo entiendo la vida o cómo entiendo la relación con las personas, ¿no? No sé, yo siempre he soñado que podemos estar en un espacio como cualquier persona que debería de estar, en un espacio seguro, siendo libre de lo que es, de lo que piensa, de lo que sabe. Y creo que en espacios como como Chicome, yo he encontrado esa posibilidad de ir la posibilidad para generarlos, ¿no? Me doy cuenta o sé de la potencia que tenemos como personas para poder hacer las transformaciones o los cambios que querramos con la intención de un bienestar, de un bien común, de estar de manera muy, muy segura, muy digna, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy, muy importante, les decía, este tipo de colaboraciones. Tiene que ver con mi idea de la vida, y con la idea de la vida de las demás personas, ¿no? Creo que también, hace ratito lo comentaba, implica mucho, por ejemplo, para mí ser mujer, que ha fortalecido, ha empoderado muchas partes de mí que tampoco yo conocía, y que son bien importantes para ir compartiendo todos estos saberes pues a otras mujeres también, ¿no? Que ellas se den cuenta que también podemos, que también hacemos, y que es necesario que vayamos ocupando ciertos espacios de participación para que desde nuestra mirada, desde nuestra sensibilidad también, vayamos fomentando otras formas de transformar, de hacer, de interactuar de manera más, más amorosa, más cálida, ¿no? También. Entonces, ha implicado muchísimo. Por ejemplo, también con la idea de la comunidad, de cómo somos parte de lo común, del hacer en conjunto. Entonces, ha tenido muchas implicaciones. Y por supuesto esto que habla, ¿no? De la congruencia. Es ir revisando tu práctica en lo común, contigo misma, con tu familia más cercana, con tus amigos, como para ir sabiendo que esto que vamos compartiendo con las demás instituciones, colectivos y demás, pues tiene que vivirse, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vivimos nosotras en nuestra vida cotidiana? Entonces, es revisar mucho también nuestras prácticas del día a día, porque a veces tenemos tan incorporados estos temas de violencia que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, es cómo reconocemos esas pequeñas acciones para ir buscando la congruencia en la medida de lo posible, ¿no?
Sí, sin duda. Y le comparto a la audiencia que el otro día tuvimos una sesión de Chicome con Órale Puebla y me quedé pensando muchísimo, y lo quiero decir ahora como en esto que ya nos platicaba Karen hace unos minutos, ¿no? Como que a veces pensamos, también compartiendo mi experiencia, que a veces pensamos en estar en paz, digamos, o yo me lo imaginaba o tenía ese concepto como tranquilidad, pero incluso como inmóvil, ¿no? O sea, como sin mucho movimiento en la vida, ¿no? Entonces, escucharte, Karen, me dejó pensando desde el otro día mucho en eso, ¿no? Que la construcción de paz o trabajar por la paz, pues es totalmente lo contrario, ¿no? Un proceso que implica muchísima capacidad de agencia y de colectividad y de construir justamente, ¿no? Entonces, yo también como que me quedé pensando en cómo no solo es como en un proyecto específico, ¿no? Como tú dices ahora, sino cómo interiorizarlo a nuestro día a día, ¿no? Que es lo que también empezaba como ahí a provocar al inicio de este episodio, porque pues sí, de eso se trata, ¿no? De poder atender como distintos aspectos de nuestra vida, creo yo, no solo como en proyectos particulares, pero sí, pues estos proyectos sociales como Chicome, ¿no? O como muchos proyectos que seguramente has acompañado o como el mismo Órale, ¿no? Pues desde ahí podemos como generar esa... no sé, se me viene la palabra como efervescencia, ¿no? O sea, como de ahí hacer este colectivo para que ya podamos como transmitirlo a nuestra vida en general, ¿no? Pero bueno, eso me quedé pensando desde la sesión que tuvimos el otro día y ahora pues creo que con esto que dices con más razón. Y regresando como al proyecto, me gustaría preguntarte, ya nos has ido contando, ¿no? Pero por ejemplo, Órale, trabajamos como ejes transversales, pues eso, cultura de paz, derechos humanos, perspectiva de género. Entonces, pues eso, en Chicome, además de la cultura de paz, ¿tienen algún eje, digamos, principal que ya hemos ido ahí como esbozando, pero me gustaría como explicitarlos, ¿no? Sí, pues bueno, primero me gustaría comentar esto que dices. Definitivamente la paz es movimiento, la paz es acción, la paz es pensamiento, la paz es generar crítica, ¿no? Y yo pienso que podríamos comenzar a entenderla así, porque también nos lleva a una posición política que en Chicome siempre pensamos que es bien importante, en el sentido de cuál es nuestra función para la transformación, ¿no? Desde dónde lo estamos mirando o desde dónde nos estamos parando. También pensamos que no hay, que siempre tenemos que tomar como una postura de lo que queremos y no, y eso es una posición política que es importante y que nos hace estar en movimiento, ¿no? O sea, no podemos estar exigiendo que haya un mundo sin violencia, que a las mujeres se les respete la vida por el hecho de ser mujeres o del hecho de ser personas, y solo estar como espectadoras, ¿no? Entonces sí implica tomar postura y tomar movimiento. Entonces, bueno. Y eso lo vinculamos también con algunos enfoques o perspectivas con las que trabajamos. Me parece que una que es muy importante, además de las que ya comentabas, o partir desde la educación popular. Para nosotras, esta corriente que se vuelve una pedagogía también, nos ha permitido el acercamiento con distintas comunidades y romper esas barreras que se pudieran tener por ciertos estigmas, ¿no? Por ejemplo, cuando entramos a un centro penitenciario o demás. La educación popular nos da, o desde sus ciertos principios, una amplitud para ir trabajando pedagógicamente este tema de la construcción de paz entre todas y todas. En principio porque, igual que yo les decía, la construcción de paz o la cultura de paz implica elementos críticos del contexto. La educación popular también, como un punto importante, es esta lectura crítica de lo que ocurre como orden social y supone siempre una acción para transformarlo, ¿no? Es decir, no es que ya esté dado y así se va a mantener, sino que podemos hacer o influir para que eso se vaya transformando o cambiando.
supone siempre también algo que nosotros promovemos en los espacios en donde nos paramos compartiendo nuestra experiencia, que es acción, y que la acción vaya cargada de reflexión y que esto se vincule en un diálogo, ¿no? En un diálogo en distintos sentidos, pero particularmente de nuestro quehacer cotidiano. Porque cuando uno se va repensando y pensando a sí misma, va promoviendo otras formas de hacer, ¿no? en su cotidiano. Otro tema de la educación popular con la que nos conectamos es que promueve como acciones para esto que se considera o que puede ser de injusticias, de explotación, de opresión o de violencia, ¿no? Y que eso también puede ser un cambio, una transformación. Otro elemento, y creo que es muy claro, es como las personas somos capaces de protagonizar las transformaciones, ¿no? Esto que les decía, no es que seamos pasivas, sino que podemos hacer algo para cambiar. Y toda la educación popular se enmarca en metodologías pedagógicas en donde va a predominar el diálogo y la participación, y como elementos de educación para la paz o cultura de paz, esto es fundamental, ¿no? Entonces, como un elemento importante es la educación popular. Definitivamente otro enfoque que está presente, que ustedes ya mismo lo mencionan y lo trabajan dentro de Órale, es este enfoque de derechos. Yo les decía cuando les hablaba de la cultura de paz que uno de los principios es este derecho pleno y promoción de todos, el respeto pleno y promoción de todos los derechos, ¿no? Entonces aquí también se incluyen pues cómo vamos primero reconociendo, porque hay quienes no reconocemos cuáles son nuestros derechos, luego saber cómo los exigimos o a quién le corresponde exigirlos y por qué, ¿no? Para nosotros, desde el enfoque de derechos, hay dos temas que es importante y que tiene que ver con esto de la participación. Es que hay como actores, tanto, bueno, del Estado, entendiendo que nosotros como ciudadanos somos parte del Estado, pero esta participación que le toca a los representantes electos, ¿no? Que eso es importante, y nosotros como sociedad civil. A los primeros, por ejemplo, saber o conocer, y eso lo llevamos también a donde vamos, que a ellos están encargados de promover, de respetarlos, protegerlos y garantizarlos, y que nosotros como sociedad civil, nuestra función para que todo eso se vaya complementando es tener o buscar una lucha por el protagonismo y la vigilancia y exigencia de esto, ¿no? En rendición de cuentas y demás. Entonces, eso también nos vuelve como mirar un poco más allá de la realidad particular que estamos viviendo y reconocer mis derechos y nuestros derechos y además cómo podemos actuar. Algo que me parece que es fundamental para el trabajo que realiza Chicome es saber o entender cómo entendemos la violencia, de dónde partimos, ¿no? Y es entender la violencia como un problema de salud pública. Y es un problema de salud pública que, como cualquier otro problema, se puede curar o atender, ¿no? En este sentido, la violencia no es dada y no es que vayamos a permanecer ahí, sino que podemos, lo mismo, u otra vez esta capacidad de agencia, hacer o retomar elementos para prevenirla, para atenderla y para evitar que se siga replicando, ¿no? Entonces, me parece que ese también es un elemento importante. Y bueno, algo que no hemos, y yo creo que nos falta todavía seguir trabajando, discutiendo, problematizando, pero que nosotros ya empezamos a incorporarlo, es esta perspectiva de género, ¿no? También cómo desde distintos espacios de la sociedad civil o demás, la presencia de las mujeres para la prevención o atención de las violencias, ¿no? Son con esos enfoques que nos vamos vinculando. Hay otros ya más particulares que desde nuestra experiencia, por ejemplo, ha sido muy importante y ha sido el irlo compartiendo en cada una de las formaciones que hacemos, que es, por ejemplo, la perspectiva de juventudes, ¿no? Nuestro trabajo inicia fuertemente con las y los jóvenes de distintos lugares o territorios
y nos damos cuenta de toda esta estigmatización, discriminación que existe en torno a las juventudes. Entonces, para nosotros es importante esta mirada o ponernos estos lentes de saber quiénes somos las personas jóvenes, qué hacemos, cuál es nuestro momento histórico y demás elementos para irnos desarrollando. Entonces, también ese es algo que está como en las entrañas de Chicome. Perfecto, Karen. Pues creo que todo lo que nos estás diciendo es bastante interesante, porque se nota que ustedes trabajan como desde varias premisas, ¿no? Entonces eso también fortalece en sí al proyecto y a los proyectos con los que ustedes trabajan. Y bueno, ya ahorita nos queda muy poquito tiempo y me gustaría pues primero agradecerte, ¿no? Por el haber estado con nosotros, pero igualmente preguntarte a dónde te podemos seguir para que en caso de que alguna asociación o que alguna persona quiera obtener más información pueda contactarte. Y bueno, igual si es que quieres decirnos algunas otras palabras, sea como ir cerrando en esta parte, Karen. Sí, pues al colectivo Chicome nos pueden encontrar a través de Facebook, que es @colectivochicome, al correo colectivochicome@gmail.com, y bueno, creo que por ahí podemos hacer este contacto si a alguien le interesa conocer un poco más del tema o aproximarse en este sentido, pues podemos acompañar. Pues nada, o sea, solo mencionar que la construcción de paz la hacemos día a día y que algo que es muy importante es ir revisando nuestras prácticas y las prácticas que tenemos en común en nuestras relaciones para ir haciendo consciente esas violencias que tenemos tan interiorizadas que no nos damos cuenta que van existiendo, y que desde ahí puede iniciar la transformación y el cambio. El mirarnos a nosotras mismas y a las demás en cómo interactuamos, ¿no? Entonces, pues eso. Pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Karen. Yo me quedo de tarea hacer conciencia y descubrir cómo puedo ir participando activamente en esta construcción de paz. Y pues bueno, muchísimas gracias también de mi parte por estar porque hayas aceptado estar aquí el día de hoy, y pues también ya tu espacio de Órale. Y pues les invitamos a todos y todas los que nos escuchan a el siguiente programa, que se llamará Desenredando la Depresión. También pues temas importantes y útiles en esta vida. Y pues nada, les esperamos la siguiente semana. Gracias por escucharnos. ¿Qué tal si seguimos hablando de educación y empleo en el siguiente episodio de Órale?